Amén. Dios les bendiga, familia en Cristo. Qué gusto verles nuevamente. Les queremos mucho y es un gusto estar con ustedes nuevamente después de algún tiempo, de unas semanas que tuvimos fuera. Mi esposa y yo estuvimos en contacto con los facilitadores, eso sí. Me tocó enseñar 2 veces los estudios de integración y fue una bendición conocer a algunos de nuestros hermanos que se conectan de otros países. Es bien lindo ver lo que Dios está haciendo en otros países y le doy gracias a Dios porque somos parte como iglesia, porque tenemos una visión, porque somos una iglesia que por la gracia de Dios tenemos vida, la vida de Cristo en nosotros. Y como pastor yo estoy muy contento de lo que Dios ha hecho y sé que Dios va a hacer aún más cosas. Y quiero que sepas que tú eres importante para Dios, cada uno de ustedes que está sentado en una banca y que muchos de ustedes sirven a Dios. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Pero dice la Escritura en Efesios 4 que Dios nos pone a nosotros los pastores para capacitar a los creyentes, a ustedes, a los santos, los apartados para ser de Dios, para la obra del ministerio, para servir a Dios. Y dice la Biblia que todos crecemos según la actividad propia de cada miembro. Somos como un cuerpo en el que cada uno tiene su función. Así que estoy emocionado de lo que Dios va a hacer por medio de ustedes y por medio de nosotros como un equipo. Ya vamos a tener bautismos pronto en agosto. Estamos el 2 de septiembre separamos, 2 de octubre separamos aquí en la iglesia donde nos reunimos, pero además queremos bautizar a 8 personas que van a estar viniendo en camino desde Portland, Oregon, porque tenemos 2 grupos de vida en Portland, Oregon como Iglesia Vida, así que gracias a Dios por eso. Y déjame les platico algo hermoso. La iglesia de que nosotros somos parte apoyando es una iglesia en Ameca, Jalisco, y se llaman Iglesia Vida. El hermano seguido me manda videos donde están los niños en el comedor comiendo, las familias ministrando, y muchas veces dicen gracias Iglesia Vida y Pastor Carlos Andrés, y muy lindo recibir esos mensajes. Y estuvieron dando un discipulado en nuestros estudios bíblicos de integración que tomaron con mi esposa Paola, que comienzan el 1 de septiembre, no te los pierdas si no los has tomado. Ellos tomaron el discipulado, el pastor y su esposa, y ahora lo están dando, y lo estuvieron dando en la prisión, en una prisión donde están visitando a los presos, y cosas hermosas Dios está haciendo en la prisión, regenerando, cambiando la vida de personas que fueron criminales algún día, pero ahora han encontrado a Jesucristo. Y esta semana que viene van a graduar a 25 personas en la prisión que tomaron nuestros estudios bíblicos de integración. Gloria a Dios. Y sabe algo, un testimonio tremendo es que una de las personas que está adentro en el penal fue liberado, cumplió su sentencia, entonces él ya puede salir libre, pero lo que él hizo fue que pidió una cita especial con los directores del centro penitenciario para pedirles si por favor le podían extender 1 mes más de estar en prisión para poder terminar los estudios bíblicos de integración. Así que eso es algo que solamente el poder de nuestro Dios hace, de que la gente valore más la libertad que nos da Jesús internamente que la libertad física. Bueno, vamos a ver un mensaje hermoso que Dios tiene para nuestras vidas basado en el Salmo 107 y el mensaje se titula Permite que Dios te ayude, permite que Dios te ayude. ¿Cuántos de ustedes sienten en este día que necesitan la ayuda de Dios en algún área de sus vidas? ¿Cuánto necesitamos la ayuda de Dios? Todos necesitamos la ayuda de Dios. Somos personas quebrantadas por a veces malas decisiones de nuestra vida en el pasado, por nuestros propios pecados, pero a veces por situaciones adversas de la vida inesperadas que llegan a nosotros sin siquiera saber que iban a llegar. Entonces vamos a ver este Salmo 7, es una exhortación, este Salmo a clamar a Dios y a dar gracias cuando Dios nos rescata de dificultades. Así que este mensaje va a hablar a tu vida en 2 maneras. Una, que si ahorita mismo estás enfrentando una situación que necesitas la ayuda de Dios, que sepas que a Dios le importas y que puedes clamar a Él para recibir su ayuda. Y para todos nosotros, todos podemos identificarnos también con alguna ocasión que hemos clamado a Dios y que Dios en su gracia nos rescató, nos liberó, nos ayudó. Y la pregunta es, ¿qué tan agradecidos somos con Dios de darle la gloria, de vivir para Él? Agradecidos por los momentos en que Él nos ha sacado del pozo de la desesperación. Así que es un salmo que tiene 43 versículos con un mensaje precioso.
Dice la Nueva Biblia de las Américas, comienza el Salmo 107 diciendo: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esta palabra misericordia, Gesed en hebreo, significa un amor profundo, misericordioso. La misericordia es que Dios no nos paga conforme a nuestros pecados o nuestras ingratitudes, sino que Él extiende su amor a pesar de que no lo merecemos, sencillamente porque Él es Dios, porque su esencia es amar y porque Él te ama incondicionalmente a pesar de todas las fallas que tú has cometido contra Él. Eso no significa que Él quiere dejarte cometiendo esas fallas. Él nos llama a la santidad, a apartarnos del mal y apartarnos para pertenecerle a Dios. Pero dice el Salmo: den gracias al Señor porque Él es bueno. Es un salmo de gratitud. Este salmo era un himno que se cantaba en el pueblo de Dios, probablemente cuando iban al templo de Dios a alabarle, y algunos de ellos venían recitando este canto, lo cantaban allá, este salmo inspirado por Dios. 5 veces en los 43 versículos, 5 de los 43 versículos enfatizan en puntos claves de este salmo la necesidad de dar gracias a Dios. Dice la versión Reina Valera de 1960, la Biblia más utilizada en las iglesias en el pueblo hispano, dice: alaben a Jehová, alaben. Y la Nueva Biblia de las Américas y muchas otras Biblias dicen: den gracias. La palabra es la palabra yadá en hebreo, que significa reconocer, confesar. Se utiliza en diferentes contextos, de diferentes maneras, pero es cuando juntas y ves la palabra cómo se utiliza en la Biblia, es reconocer con gratitud, dando gloria, reconocimiento de dónde vienen nuestras bendiciones y dando alabanza. Es reconocer con gratitud, dando gloria y alabanza. Dios nos llama en este día a que seamos personas agradecidas. Cuando somos agradecidos, la vida es mucho más fácil de ser sobrellevada, porque la vida tiene múltiples piedras que nos hacen tropezar, múltiples momentos dolorosos, traiciones, momentos difíciles. Y si perdemos la gratitud, si solamente nos estamos quejando, empezamos a acumular en nuestro corazón amargura, y la amargura hace que todo en la vida sepa mal. Dios no quiere que vivamos una vida sin valorar las bendiciones que Él nos ha dado, y que todo en la vida nos quejamos y nos sabe mal. Dios quiere que aprendamos a tener gratitud. Ahorita tuve la oportunidad de estar en México en unas vacaciones. La verdad que lindo es el país de México, las comidas tan ricas que hay. Y tuvimos un atardecer muy bonito que fuimos a visitar a casa de mi esposa, y lo puse ahí en las redes sociales. Gracias por sus bellos comentarios. Muchos de ustedes nos pusieron comentarios muy hermosos. Y en ese momento teníamos a la niña y a los niños, y le dije a mi suegro: cuídame tantito a mí, a Elisa. Y se la dimos, y nos tomamos la foto y nos dimos un abrazo fuerte, mi esposa y yo, y nos dimos un beso y tomamos la foto, y todos: qué hermoso, y en el paraíso y el amor. Y la verdad que sí lo fue, pero lo que no cuentan, o sea, ven las fotos hermosas y dicen: qué precioso, qué maravilloso. Tuvimos una experiencia hermosa donde nuestros hijos Dios es tan bueno y tan fiel y proveedor, porque de verdad Él proveyó. Dios es bueno con los que le sirven, con sus hijos. Realmente algo hermoso, que pudimos nadar con delfines, una sesión con mi esposa y con los niños. Ahí les voy a compartir las fotos después. Se supone que el delfín te da un besito, te dicen que te pongas así y te toman una foto. Pero en ese momento mi hija volteó, y como tiene 2 años y medio y oyó de besito, pues ella se lo plantó en todos, así que sale hermosa esa foto. Y todos ven las fotos y dicen: qué hermoso, qué maravilloso tiempo pasaron. Lo que no nos cuentan es los 50 piquetes de mosquitos, las noches de 30 grados centígrados, que sales afuera a las 11 de la mañana y ya te quema el sol, que sales y se siente como un horno. La casa donde estábamos había que no salía agua a la presión de arriba, salían así como gotitas de nada. No, te tardabas 1 hora para bañarte, pero abajo había para lavarse los pies. Entonces agarramos vasos y a jicarazos, así como en el rancho. Y luego, para abrir el portón también se inundaba ahí esa calle, teníamos que trabar el portón, bajarnos, todo un asunto complicado. Y uno nada más ve las fotos y dicen: qué hermoso, están en el paraíso, ¿no? No ven los momentos de los que los niños lloraron, se pelearon, y así pasa, ¿no? Pero ir a nuestros países muchas veces nos recuerda
tantas bendiciones que tenemos de parte de Dios. Bueno, vivimos en el noroeste donde no hay mosquitos, no hay cucarachas, bendito sea Dios. Y la verdad es que tenemos bendiciones, y le compartí a mis hermanos las aventuras y le enviaba las fotos, y me dice mi hermano, es para que valores las bendiciones de Dios. No, claro que sí las valoro, pero es cierto, tenemos tantas cosas que tener gratitud delante de Dios. Y este salmo nos dice: den gracias al Señor porque Él es bueno. Creo que hay mucha gente que está en situaciones mucho peores que la que nosotros nos podemos encontrar en estos momentos. Siempre, hermanos, siempre hay un motivo de gratitud a Dios. Cuenta tus bendiciones para que no te amargues. Y este salmo nos va a presentar razones por las cuales alabar a Dios. Dice: díganlo los redimidos. La palabra redimidos significa los rescatados, los que Dios ha rescatado de una situación difícil. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario, del enemigo. En este mundo enfrentamos adversidades y enfrentamos enemigos. Gente que quiere nuestra destrucción, todo el mundo busca lo suyo propio. Y la Biblia nos habla que tenemos un enemigo de nuestras almas que se llama Satanás o diablo, que busca nuestra destrucción, que busca que nos alejemos de Dios, que nos enredemos con la manera de pensar pecaminosa de este mundo, y busca destruir nuestra comunión con Dios y nuestra vida. Y es triste ver tanta gente metida en adicciones, metida en pecado. Y Satanás es como el enemigo que menciona Juan en capítulo 10, donde Jesús decía que Él es el buen pastor que cuida de nosotros. Dice que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Entonces, cuando Dios nos rescata de situaciones adversas, díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Den gracias al Señor. ¿Por qué, iglesia? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eso, cuando Dios nos ha rescatado, díganlo los redimidos del Señor. Dice: los que reunió de entre los países del norte y del sur, del este y del oeste. Es probablemente un salmo que refleja la historia de pecado del pueblo de Israel, donde el pueblo falló, se alejó de Dios, y Dios los entregó en la mano de una nación poderosa, los babilonios. Y los babilonios los conquistaron, los destruyeron y se llevaron cautivo a muchos del pueblo. Y de repente estaban en un lugar escuchando un idioma que no entendían. Isaías es un libro poderoso porque dice: les he hablado que se vuelvan a mí, que se arrepientan. Isaías: yo te mando un pueblo que tiene ojos pero no quiere ver mi verdad, tiene oídos pero no quiere escuchar mis palabras. Es un pueblo sordo y un pueblo ciego espiritualmente. Y dice: por cuanto no escucharon mi palabra, en pocas palabras le dice Dios a Isaías que le dijera al pueblo, entonces van a escuchar, no escucharon las palabras del profeta de Dios, entonces van a escuchar palabras en otras lenguas que no entendían, de los babilonios conquistándolos. Entonces Dios había prometido que en su misericordia iba a rescatar a muchos de ellos, iba a tener un remanente que iba a regresar al pueblo. Y probablemente este salmo se reutiliza recordando, primero menciona el rescate, hay alusiones del rescate de Dios en el Éxodo, donde Dios les liberó del poder de los enemigos en Egipto, y también donde Dios les libera de los babilonios y les trae de vuelta a una tierra ya destruida, una tierra en la que ellos no habían nacido, esa generación de sus padres y de sus abuelos. Pero nos pone a pensar que a todos nosotros, cuando venimos a Jesús, los que tenemos el privilegio de conocer a Jesús, hubo un lugar de donde Dios nos sacó y un lugar al cual Dios nos trajo. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que Dios, cuando viniste a Él, te sacó de un lugar y te trajo a otro? Y ese lugar del que te sacó era un lugar de no conocerle a Él, un lugar donde éramos, la Biblia dice, enemigos de Dios. Seguíamos la corriente que sigue este mundo en su ceguera espiritual, haciendo maldad, haciendo pecado, y Dios nos ha traído a un lugar diferente, un lugar en el que nos ha dado vida eterna, nos ha dado esperanza y nos ha dado la posibilidad de relacionarnos con Él. Hay 4 tipos de dificultades que traen desesperanza que vamos a explorar en este Salmo 107. Me encanta el observar que hay diferentes circunstancias en nuestra vida que traen calamidad. Y nos ponemos a pensar cómo sin querer podemos estar en una situación que no imaginamos, y que en medio de esa situación tenemos el recurso de clamar por la ayuda de Dios. Comienza la primera tipo de personas
que el Salmo muestra en el verso 4 y 5. Dice: vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada, hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos. El desierto es algo terrible. Algunos de ustedes lo han experimentado, algunos de ustedes cuando vinieron acá. El desierto es algo terrible, cobra la vida de mucha gente. Hay lugares desérticos que parece que estás en un horno y desfalleces. Hay gente que ahorita estamos viviendo tiempos trágicos de calentamiento global. Creo que se quemaron 3 millones de acres o de hectáreas, algo así escuché en Alaska. Muchas partes de California, de Oregon están incendiados y parece que cada año es peor, con menos árboles en el mundo, más inundaciones. De verdad que Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Y cada vez hace más calor en el mundo y es la nueva realidad, más cambios drásticos. Y estar en medio de un calor así es algo sofocante. Imagínate vagar en el desierto sin casa, sin vivienda. Dice que no hallaron ciudad habitada. ¿Por qué es importante una ciudad habitada? Porque llegas y hay un baño, hay comida, hay agua, hay recursos que vemos en el diario vivir que cuando estamos en un desierto no tenemos. Y dice que estaban hambrientos, sin comer, y estaban sedientos. Y dice que su alma desfallecía en ellos, su alma se estaba muriendo. Hay gente que su alma está desfallecida dentro de ellos, que han vivido situaciones muy difíciles en su vida, que le han perdido el sentido a la vida o el propósito. Dicen: ¿para qué existo? ¿Cuál es el propósito de todo? Porque han recibido golpes fuertes y se sienten así, se sienten vagando, perdidos por un lugar desértico. No tienen un lugar al cual pertenecer, una ciudad habitada en la cual integrarse. Están hambrientos y sedientos de paz, de propósito, de amor, y su alma desfallece. La primera tipo de personas que el Salmo 107 habla que necesitan clamar a Dios es los perdidos por causas ajenas a ellos. Digo porque inmediatamente en este párrafo, cada vez que presenta uno de estos 4 tipos de personas, el Salmo 107 va a presentar una razón, va a presentarlos en una situación que necesitaban clamar a Dios. Y en este primer tipo de personas, en el verso 4, no se ve inmediatamente un pecado en ellos, solamente se ven que están hambrientos, sedientos, sin un lugar propio, en medio de vagando, perdidos. Entonces podemos catalogarlo como dificultades que llegan a nuestra vida que no son nuestra culpa. La persona que se casó enamorada, la mujer que se casó con el deseo de tener una familia íntegra y de repente su esposo empiezan a haber problemas, empieza a haber tensión, empieza a haber pleitos, de repente se descubre una infidelidad y ese matrimonio se destruye y esa mujer se siente un fracaso, aunque no fue su culpa necesariamente, y se ve sufriendo sola como madre soltera, pagando los platos rotos que ella no rompió. La persona que fue abandonada por sus padres, que ha tenido una vida difícil y enfrenta dificultades que no son culpa de ellos necesariamente. La vida nos tira, dicen en inglés, hay una frase que dice, que habla de una bola curva. Para los que les gusta el béisbol, ¿a cuántos les gusta el béisbol? No muchos, ¿verdad? Somos más futboleros. Pero a los que les gusta el béisbol, los pitchers entrenan para tirar esas bolas curvas, donde parece que la bola va derecha y está la persona en base no, mejor ni me pongo porque van a saber que no juego béisbol. Pero cuando viene, lo que me han dicho los que juegan béisbol es que parece que la bola viene derecha, ¿verdad? Y está listo para pegarle y tratar de hacer un home run o por lo menos correr a primera base. Pero esa bola de repente, cuando ya está listo para pegarle, da la vuelta, hace una curva y esa persona tira, le pega al bate y hace strike, ¿no? Strike 1, strike 2 o lo poncha el pitcher cuando es muy bueno. Y a veces la vida así es, estamos esperando, voy a ser feliz y voy a salir adelante y voy a estudiar una carrera, voy a tener una esposa que amo, ya que nos casamos vamos a ser muy felices y todo va a estar bien, pero no vemos los pleitos que surgen cuando los niños crecen, cuando se dividen las responsabilidades de la familia, cuando debaten o pelean sobre cómo disciplinar a los hijos y empieza a haber lejanía en el matrimonio.
O de repente te viene una enfermedad inesperada, te corren del trabajo, de repente cae la economía y hay una recesión y todos los planes que tenías, invertiste dinero pensando que te iba a ir bien, compraste al fin tu casa y de repente viene una recesión y dices, ¿por qué pasó esto? Y te encuentras otra vez en cero, lastimado, porque la vida te tiró una bola curva. Israel, lo que vemos en la historia del pueblo de Israel es que perdió su GPS, ¿no? Con el celular podemos llegar a todas partes. Ahorita que estuve en México, en Mérida, Yucatán, estábamos tratando de ir a lugares y me mandaba mi esposa por WhatsApp la dirección. Casi no lo uso, pero puse el mapa y de repente me llevó a la zona centro de la ciudad de Mérida y no era donde estábamos, nos alejó 20 minutos. ¿Qué hacemos aquí? Pero si yo le puse la dirección correcta, de alguna manera el GPS también falló. Y eso le pasó a mi esposa también en otra ocasión, en los días que estuvimos allá. El GPS nos hemos hecho tan dependientes de él, ¿no? Antes era pararte y decir, oiga, ¿cómo le hago? ¿Para dónde llego? Para la colonia Pensiones. No, pues llegas donde está el estadio, le das la calle 76, le das a la derecha y le da derecho, hasta que llega en una banqueta donde hay una curva y una bola. Ahí hay una señora que vende tamales. Allá le da la vuelta, pero no, parece como que le va a dar la vuelta, pero no, es para el otro lado, ¿verdad? Y llegabas y luego de repente te mandaban mal. Ahorita gracias a Dios el GPS te manda, ¿no? Pero cuando no sirve te encuentras perdido. Y a veces en la vida así nos encontramos y bueno, ¿y a qué le tiro? Después de la tragedia que vivimos, ¿ahora qué? ¿Cuál es el propósito? Y así estaba Israel también cuando regresó, en el regreso del cautiverio. Llegar a una tierra y bueno, ¿dónde vivía mi papá? ¿Dónde vivía mi abuelo? No, pues está todo destruido, se quemó con el fuego, hay puro monte, hay serpientes, ¿dónde vamos a empezar? Y hay confusión en la vida para levantarnos otra vez, ¿no? Probablemente dice que estaban sedientos y hambrientos. Cuando estás con hambre, sediento, en el calor fuerte, la gente empieza hasta a delirar, te deshidratas, te empiezas a morir en vida. Hay espejismos de falsas esperanzas. Estaba viendo los espejismos en el desierto. Qué terrible, gente que se está muriendo en el desierto y ve, allí hay agua, vayamos hacia allá, y se esfuerzan no saben dónde están perdidos, pero saben que necesitan agua, y ven el agua a la distancia y caminan y caminan y caminan, ya desfalleciendo, y cuanto más caminan no ven el agua que veían, y después se dan cuenta que solamente gastaron sus fuerzas en nada y era solamente un espejismo. El espejismo es una capa de aire excesivamente caliente que crea una ilusión óptica como que fuera agua, y a veces refleja las nubes y parece que fuera agua en la tierra. Y mucha gente en nuestros días está corriendo tras falsas ilusiones y esperanzas. Ya que haga esto, ya que ponga mi negocio, ya que termine mi carrera, me va a ir bien y voy a ser feliz. Y claro, hay que tener ilusiones, y en esta vida no vivimos del aire, hay que tener también metas económicas, se vale, pero no deposites toda la esperanza de tu vida en algo que no permanece y en algo que es incierto y que es inseguro. Jesús dijo que hagamos tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan, donde nadie te puede quitar lo que Dios te da. Enfoquémonos en el cielo. Y esta gente estaba perdida en el desierto tras espejismos, pero hubo algo que hicieron. Quizá tú te sientes así hoy, en este día. Dice entonces, dice el verso 6 y 7, en su angustia. La angustia es como algo que no te deja tener paz, que estás pensando en cómo vas a salir adelante de este problema, en la traición que hicieron contra ti, en que vino la recesión y en que perdiste tu economía. Hay gente ahorita que perdió miles de dólares en el mercado de valores, de inversiones o en las criptomonedas. Gente que dijo, no, las criptomonedas pones tanto, el Bitcoin se fue hasta arriba, Ethereum y otros, ¿no? Y gente que de verdad hasta pidió prestado, préstame tú, invirtió y de repente, ¡pum!, cayeron. El Bitcoin se vino de $70,000 a 20,000 o algo así. ¿Qué es el Bitcoin? Una moneda electrónica que no existe, no la puedes tocar, pero tiene valor porque es una pieza que muchos ven como inversión, como oro electrónico. Entonces hay gente que lo invirtió todo y pasa al piso. Y gente que cuando pasa eso hasta se quieren quitar la vida, porque su vida está puesta en eso. Pero dice la Biblia que en su angustia, sea lo que sea que te haya pasado en la vida, ¿qué hicieron? Clamaron ¿a quién?
al que es Señor de los cielos y la tierra, al que nos hizo. Clamaron al Señor y Él los libró ¿de qué? De sus aflicciones, de lo que los afligía, y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. No sé cuál es la situación que tú estás viviendo. Quizás estás viviendo algo que consideras injusto, la partida que te tocó jugar en la vida. Quizá no conociste a tu papá, tú naciste en una familia de muchísima pobreza, tomaste decisiones como podías y te cerraron 1000 puertas en la cara. Te esforzaste, algunos de ustedes se esforzaron muchísimo, son triunfadores que arriesgaron su propia vida para venir a este país, para tratar de salir adelante. Y a veces se encuentra uno lucha tras lucha. Pero si hay algo que te está angustiando o afligiendo, yo quiero invitarte a que clames al Señor y que seas paciente en esperar su respuesta. Clama al Señor y Él te va a guiar por un camino recto. Quizá ahorita tu camino está todo chueco, no sabes ni por dónde ir. Y Él te va a llevar a una ciudad habitada. Y sabes una cosa, el plan de Dios es la iglesia. Hermosa la predicación que predicó el hermano Fernando hace 2 domingos atrás. Pero la iglesia es una familia espiritual, que si la sabemos aprovechar, podemos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, sirviéndonos unos a otros. Dice el verso 8 al 9, una vez que clamaron a Dios y Dios los liberó, otra vez, segunda vez, den gracias al Señor por su amor misericordioso y por sus maravillas, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes, ¿a qué? Al alma hambrienta. Yo no sé si tú estás hambriento y sediento hoy, pero hay un Dios que te ama, que conoce tu situación. Y a veces la vida nos tira unas bolas curvas que no esperábamos. Y dice, sí, Dios conoce mi situación, pero nadie me va a quitar la enfermedad que me diagnosticaron. Dios tiene el poder de hacerlo, claro, pero ¿será que Él lo va a hacer o no? Y es una incertidumbre. Pero la Biblia nos dice que podemos clamar al Señor y que puede saciar nuestra sed y nuestra hambre espiritual. En segundo lugar, el Salmo 107 habla de otro grupo de personas. La primera son aquellos que se encuentran sufriendo y que lo que están sufriendo no fue culpa de ellos, así como la generación en el desierto de Israel que perecieron sus padres, y no era culpa de ellos, pero estaban perdidos en el desierto. Y hay gente que la vida te tiró una curva inesperada y necesitas clamar a Dios. El segundo tipo de personas son los aprisionados por su propia rebelión. En el verso 10, vamos a leerlo juntos, ahí pueden verlo conmigo. Dice, moradores de tinieblas y de sombra de muerte. O sea, viven en medio de tinieblas, no pueden ver dónde están parados, no hay luz en sus vidas y hay sombra de muerte, hay peligro de muerte. Dice, prisioneros en miseria y en cadenas. ¿Por qué? ¿Por qué están en esa situación? Porque hay gente que se encuentra en oscuridad, en sombra de muerte y prisioneros en miserias y cadenas. Dice, ¿por qué? Porque fueron rebeldes a las palabras de Dios. ¿Y qué más hicieron? Despreciaron el consejo del Dios Altísimo. Hay gente que así dice, a mí no me importa tu religión, tus cosas, si tú tienes si te hace bien para ti, muy bien, pero yo quiero seguir mi vida, mi camino. Se apartan de Dios, se van a un estilo de vida lejos de Dios, al pecado, y de repente se dan cuenta que terminan adictos a el alcohol, a las drogas, a situaciones terribles. Se metieron con una persona y con otra, de repente tienen una enfermedad, de repente tienen problemas, malas decisiones y relaciones rotas tras relaciones rotas, y se encuentran espiritualmente como que están prisioneros en miseria, porque despreciaron el consejo del Altísimo. Hermanos, tenemos que hablar con nuestros hijos, porque hay una guerra espiritual y terrible afuera contra las mentes de nuestros hijos, y explicarles a nuestros hijos que seguir a Dios es vida, y que apartarnos de Dios y ser rebeldes es cosechar en sus vidas sufrimiento innecesario, dolor. Dice el verso 12 que Dios humilló sus corazones por lo mismo que se alejaron de Dios con trabajos. Y este salmo puede estar reflejando en lo que Dios había prometido, que iban a ser llevados al cautiverio por haberse apartado de Dios. Humilló sus corazones con trabajos, y dice, tropezaron y no hubo quien los socorriera. ¿Crees que hay gente afuera que se siente sola, que nadie les puede ayudar? Que tocaron fondo y dices, ¿quién me va a ayudar? La verdad, dice Pablo, todos buscan sus propios intereses y no los que son de Cristo. A ninguno otro tengo como Timoteo, que está interesado en los intereses de Dios. Eso es real. Poca es la gente que se interesa, o se interesan hasta cierto punto.
Pero al final de cuentas, muchos de nosotros tenemos una lucha que pelear, y si no peleamos la lucha nosotros, nadie más la va a pelear por nosotros. Puede ser una lucha por salvar un matrimonio destruido, puede ser una lucha contra tu propio orgullo, egoísmo que está destruyendo las relaciones en tu vida. Puede ser una lucha con la depresión, una lucha con la ansiedad que no te deja tener paz ni disfrutar la vida. Y la verdad es que no va a haber una varita mágica ni nadie que va a venir a pelear esa lucha por ti. Tú tienes que pelear esa lucha. Por eso Dios le decía a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero había una lucha que Josué iba a tener que enfrentar. Yo no sé qué lucha estás enfrentando tú, pero la buena noticia con este salmo es que puedes clamar a Dios y Dios te puede fortalecer para que tú pelees esa batalla y salgas vencedor de esa batalla. Dice que estaban en una prisión. Muchos así están, como si estuvieran en una prisión fría de piedra, encadenados con una puerta de hierro y olvidados. El pecado hace eso en la vida de la gente. Esta gente está sufriendo por su propio pecado, porque despreciaron el consejo de Dios. No seas tú de esos. Dice el Salmo 107, 13 al 14. Entonces, en su angustia, ¿qué hicieron otra vez? Clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. ¿Podría Dios decir: no, tú vete a volar? O sea, eres un ingrato. Me prometiste que si yo te sacaba del problema que tuviste la última vez, ibas a corregir tus caminos, y no has corregido nada. Te has entregado al pecado, hay ingratitud en tu corazón. No te voy a ayudar. Pero dice la Biblia que clamaron en su angustia al Señor. Muchos de ustedes no claman a Dios de otra manera, sino es porque Dios permite que caigan en un hoyo, y entonces sí tienen que voltear a ver a Dios y pedir ayuda. Hermanos, seamos sabios. ¿Qué necesidad hay de caer en el hoyo y sufrir para voltear y decirle: Dios, yo quiero tener una relación contigo, tú eres mi Dios, tú eres mi creador. Señor, quiero vivir una vida sabia, una vida plena en ti, Señor. Ayúdame a servirte con todo mi corazón, amarte con todas mis fuerzas, sin necesidad de tener que estar buscándote solo cuando estoy pasando una tragedia, Señor. Amén. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. ¿Y qué hizo el Señor? Rompió sus cadenas. Porque si el Hijo de Dios los libertare, ¿qué dice? Serán verdaderamente libres. Pero hay una condición. Tú puedes conocer de Cristo y dices: pero pastor, me siento aprisionado en esta adicción, en la ansiedad, en la depresión. Hay una condición. Dice: si ustedes permanecen en mis palabras, en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero tenemos que permanecer y ser obedientes a Dios. Clamaron a Dios con arrepentimiento, aunque habían pecado, y Dios en su misericordia los escuchó y fueron liberados. Quizá tú ahorita estás así. Estás cosechando los problemas de tu pecado contra Dios, pero puedes clamar a Dios. Y otra vez dice el salmista en el verso 15: den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas. Las maravillas que tuvo para los que la vida les tiró una bola curva, no fue culpa de ellos, pero se encontraron desesperanzados y sedientos y hambrientos. Pero el Señor sació su sed y los alimentó. Cuando clamaron al Señor, el Señor respondió. Después vemos a aquellos que están sufriendo por su propio pecado. Y nuestro Dios es misericordioso, que cuando clamamos a Dios, aun cuando fuimos rebeldes contra Él, muchas veces nuestro Dios es un Dios bueno y su amor es incondicional, y nos vuelve a extender la mano y nos ayuda. Pero no quiere Él que estemos repitiendo ese estilo de vida. Quiere que salgamos de esa vida cristiana mediocre y vivamos para Dios en santidad y sirviéndole, entregados a su causa. En tercer lugar, vemos en este salmo los enfermos por sus propias malas decisiones. Hay una sección en el salmo que parece que estaban a punto de la muerte, quizás sufriendo alguna enfermedad. Puede ser física o puede ser también espiritual. Y son personas que parece que están padeciendo por insensatez. ¿Sabes lo que es ser sensato? Ser sensato es ser sabio, ser inteligente. Ser insensato es no ser sabio, es
ser tonto en la toma de nuestras decisiones muchas veces. Dice el Salmo 17, en 107, en el verso 17 y 18, por causa de sus caminos rebeldes, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. De alguna manera estaban padeciendo por su insensatez. ¿Alguna vez has cometido insensateces en esta vida? ¿Has cometido decisiones que después dices, ¿qué hice? La regué. ¿Sí? ¿Cómo me fui a invertir acá cuando lo perdí todo? ¿Cómo inicié esta relación de noviazgo cuando mis padres y toda la gente me decía que no lo hiciera? Pero ahora ya tienen hijos, pues hay que luchar. Ya te casaste, ya te amolaste, no, ¿verdad? Ya tomaste la decisión, te casaste con la persona equivocada, no se vale decir, Dios, me equivoqué, ahí te la encargo a ti. No, es tu matrimonio y ahora es tu bronca y es tu problema. Y tienes que sacarlo adelante y tienes que aguantarla. ¿Sí? ¿Tú le escogiste? Pues aguántese. Lo que hay que hacer ahora es tratar de salvar el matrimonio, la familia, buscar ayuda, rendir el egoísmo, el orgullo, rendirte al Señor. Decisiones, la vida está compuesta de puras decisiones. Podemos obedecer a Dios y ser bendecidos o tomar decisiones insensatas. Si tan solo hubiera ahorrado cuando estaba joven, si tan solo hubiera metido papeles en esa época, si tan solo hubiera comprado una casa cuando podía. Y a veces la vida ya no se repiten esas oportunidades. Y hay sufrimiento por no haber actuado a tiempo. Una vida insensata puede ser resultado de negligencia. ¿Cuánta gente conozco que dice, ¿y ya te checaste? No, pues tengo un problema, ¿ya te checaste? No, les da miedo ir al doctor. No sé si hay alguno así entre nosotros. Le da miedo ir al doctor y que el doctor te diga que tienes una enfermedad grave y mejor le haces así como cuando te tiran una pelota fuerte, ¿no? Y piensas que por cerrar los ojos ya no te va a pegar, ¿no? En vez de quitarte, ¿no? De verdad, hasta cerramos venimos así, nos da, ¿sí? La verdad es que el no querer tener la noticia mala no va a quitar la mala noticia. Y muchas veces si descubres a tiempo las cosas, tienes más oportunidades de salir adelante. Puede ser resultado de negligencia, puede ser resultado de ignorancia, que no sabías. Es que policía, yo no sabía que la luz roja me tenía que detener, yo no sabía. Pues sí, pero mira, tu carro quedó destruido, mandaste a 3 personas al hospital. No, pero perdónemela, es que yo no sabía. No, hay consecuencias. Ignorancia puede ser descuido, puede ser desobediencia. Y muchos de los problemas que tenemos en la vida a veces son autoinfligidos. Nosotros mismos nos los provocamos por falta de ser sabios, de ser cuidadosos o de ser diligentes. ¿Está conmigo? ¿Está de acuerdo con eso? Muchos problemas que tenemos son causados por no seguir el consejo sabio, por no seguir el consejo de Dios, por no haber actuado a tiempo, por no haber sido diligentes. Y esta gente así se encuentra. Por ser insensatos se encuentran en sufrimiento. Pero mira lo que dice el verso 19 y 20. Entonces, en su angustia, todos estaban angustiados por diferentes circunstancias. ¿Qué hicieron? Clamaron al Señor. Y Él, ¿qué hizo Dios? Los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Ese es nuestro Dios, un Dios misericordioso, un Dios bueno. Y otra vez vuelve a decir el verso 21, reléalo conmigo: que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas. Yo creo que todos podemos identificarnos y decir, bueno, a mí me pasó que es algo que yo no provoqué, que yo no hice, la vida me tiró una bola curva. Otros no, esa me la tenía bien merecidita. Eso que pasó fueron consecuencias de que yo desobedecí el consejo del Altísimo Dios. Yo sabía que estaba tomando una mala decisión. Otros, no, pues sí, fui negligente. La verdad es que me encontré en aflicción porque no fui cuidadoso, no actué a tiempo. Pero lo maravilloso es que en los 3 casos se puede clamar al Señor. Y por último, el Salmo habla de otro tipo de personas, aquellos que se encuentran en problemas repentinos de la vida. En el verso 23, problemas repentinos de la vida. Dice el verso 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio. Están hablando
sobre todo la audiencia que está escuchando este salmo, estaba allí, estaba el mar de Galilea, donde Jesús muchas veces se movió con sus discípulos. Pedro, Juan eran pescadores. Era un lago en realidad, pero se levantaban grandes tormentas en ese lago con olas altísimas cuando venían los vientos en el lago de Genesaret o mar de Galilea. Pero también estaba el mar Mediterráneo en el oeste de donde estaba Israel. Entonces, los que escuchaban esto podrían saber, yo creo que todo marinero tiene historias de momentos muy difíciles que pasaron en alta mar. ¿Conoces a alguno de ustedes ha estado en alta mar por mucho tiempo? ¿Fue pescador o se fue allá a Alaska a pescar? ¿Alguno de ustedes ha escuchado historias así de gente que lo hizo? Y la verdad que son historias muy peligrosas, donde uno escucha momentos donde el barco se movía pero terrible, pensaban que iban a morir. Yo conocí una persona que naufragó, que pensó que se iba a morir en el mar hace tiempo atrás, una experiencia horrible la que me platicaba. Pero dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios, muchos de ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Dice el verso 27, temblaban y se tambaleaban como ebrios. Pues sí, el mar, te vas para un lado, te vas para el otro, te agarras y te caes y dices, Dios mío, ¿cuándo va a acabar esto? ¿No? Como alguna vez le ha tocado turbulencia en el avión y se agarra y hasta le dejó marcados los dedos ahí al brazo del avión. Si no conocía al de al lado, pero le agarró la mano fuerte, ¿no? Y de repente el boom, y dice, Señor, a lo mejor este es mi último vuelo, recíbeme en casa. Y dice, Señor, que se acabe esto, que se acabe esto, que se acabe esto, por favor Dios, que se acabe esto, que se acabe esto. Y de repente crees que te vas a morir en el avión y de repente ya empieza como a sobrevivir. Ya pasamos la zona de turbulencia y dices, ay, gracias Señor, pensé que ahí me iba a quedar, ¿no? Pero dice que temblaban y tambaleaban como ebrios, y dice, toda su pericia desapareció. Algo hermoso con los testimonios de los viernes de vida es que hemos entrevistado a muchas personas y hemos escuchado testimonios de personas que fueron famosas. Por ejemplo, en la iglesia tuvimos a Olga Briskin, ¿se acuerdan? Una vedette bailarina muy famosa en México, violinista. Tremendo testimonio, ¿se acuerdan? Qué hermoso que estuvo con nosotros. Hay que volverle a invitar algún día. Y nuestra hermana Olga compartía su testimonio, cómo llegó a ser tan famosa, tener casas, tener dinero, y habla de cómo lo perdió absolutamente todo, ¿no? Quedó con una vida devastada. Este viernes pasado de vida tuvimos el testimonio de Anel Noreña. Gracias, Lester, por haberla entrevistado. Y compartía ella cómo fue Miss México, ¿no? Por lo menos en Los Ángeles ganó un concurso de belleza, trabajó con una actriz súper famosa en Hollywood que ganó Óscares. Creo que hizo 25 películas o 10 telenovelas o algo así. Fue esposa de José José, y habla también cómo cuando vino el divorcio se fue todo y se perdió todo. Y mucha de la gente, el testimonio de Yuri también lo recuerdo, mucha de la gente que ha llegado a la cima, una de las cosas que comparten de por qué llegaron a Jesús es que muchas veces se dieron cuenta que toda la fama que tenían era ilusoria, que todo el dinero que tenían se puede esfumar con un mal manejo. Y dice la Biblia, toda su pericia, en el verso 27, ¿qué? Desapareció. Hay momentos en la vida que te llegan problemas y que tú crees que vas a poder salir adelante y tú las puedes todas, y te das cuenta que tu pericia desaparece y tambaleas y dices, ¿qué voy a hacer? Mi matrimonio se me fue al hoyo, mis hijos están en la droga, mi vida se destruyó, tengo este diagnóstico del doctor, falleció alguien en mi familia que amaba mucho, ¿qué voy a hacer con mi vida? Toda su pericia desapareció. Pero dice el verso 28 y 30, sabiendo que esta es una vida frágil, una vida temporal, una vida pasajera. Hermanos, todos nosotros vamos a morir, toda la gente que amamos va a morir. Por eso es que necesitamos del Dios vivo, que nos amó tanto que vino a darnos vida eterna, que dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese Señor es el que nos ofrece lo que el mundo no puede ofrecernos. Y dice la Biblia que en su angustia, aunque les tocó un dolor intenso, dice, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor, Señor, no puedo más, Señor, te necesito. Dice, y el Señor, ¿qué hizo? Los sacó de sus aflicciones, cambió su tempestad. Imagínate una tempestad en el mar que sientes que te mueres, cambió su tempestad ¿en qué?
en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Yo no sé si tú estás ahorita en medio de una tempestad, de algo que no te esperabas, que de repente, así como los mercaderes en el mar que han conocido la gracia de Dios cuando pensaban que iban a desfallecer en una tormenta. Pero todo lo que tienen en común estas personas es que clamaron al Señor. Entonces se alegraron y Él los guió ¿al qué? Al puerto anhelado. Como cuando se acaba la turbulencia y aterriza el avión que pensaste que te ibas a morir y toca la tierra y tienes ganas de salir corriendo, ponerte en el piso y besar la tierra, ¿no? Dices, al fin, es que estoy vivo, es que estoy bien. Entonces se alegraron y Él los guió a puerto anhelado. Dios te quiere guiar a un puerto anhelado. Si estás en la tormenta ahorita en alta mar, hay un puerto, hay un destino donde vas a poder llegar seguro. Y tienes que ser paciente para esperar cómo el Señor te va a guiar para llegar a ese puerto, aunque en este momento te sientas perdido o perdida. ¿Qué vemos en el Salmo 107? Vemos 4 tipos de dificultades en donde las personas en su angustia clamaron al Señor. Verso 6, verso 13, verso 19, verso 28. Los 4 tipos de situaciones, dice, en su angustia clamaron al Señor. Yo no sé qué te está robando la paz, hermano, hermana. ¿Qué te está angustiando ahorita? Todos somos humanos, somos de carne y hueso. Yo le he llorado a Dios situaciones que yo pensé que no tenían solución y ya se las he platicado muchas veces, que no podíamos tener hijos, que habíamos tenido operaciones. Mi esposa le hicieron 2 operaciones de quistes en el ovario, venía una tercera, le iban a sacar el ovario, probablemente nos íbamos a quedar sin hijos. Y yo estaba angustiado, hermanos, y estaba llorando delante de Dios. Y en mi angustia, ¿saben lo que yo hice? En mi angustia clamé al Señor. Y se me rodaban las lágrimas. Digo, Dios, tú eres todopoderoso, tú tienes en tus manos nuestras vidas. Si te place, tú puedes hacerlo, Señor. No mi voluntad, sino la tuya, pero Dios, si te place, puedes hacerlo. Le dije, Dios, si es tu voluntad, aunque sea, danos 2, la parejita, un hombre y una mujer. Si es tu voluntad, aunque sea. Dios dijo, bueno, cállese la boca, hijo, ahí le van 3. Y de verdad, 7 años no podíamos tener hijos. Recuerdo cuando tuvimos nuestra casa felices y de repente se cayó un árbol, se reventó la tubería, todo le fallaba, creíamos que tenía asbesto. Teniendo casa tuvimos que rentar otro departamento y bien apretados económicamente. Y ahí también recuerdo caminando afuera llorando delante de Dios, pidiéndole a Dios su ayuda. Yo tengo testimonios, hermanos, de cosas grandes que Dios ha hecho cuando en mi angustia clamé al Señor. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen esos testimonios también, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice Dios? Que le alabemos, que le demos gracias. Mira, los perdidos por causas ajenas a ellos, en el desierto, hambrientos, desesperados, sintiendo que su alma desfallece. Yo no sé si tú estás así ahorita. Eso fue el verso 4. En el verso 10, los aprisionados por su propia rebelión. Quizá ahorita te sientes aprisionado, terribles las adicciones de nuestros tiempos, hermanos. O te sientes aprisionado en una cárcel de depresión o de ansiedad, y todo comenzó con tu rebeldía contra Dios, por no escuchar, desechar la palabra de Dios y el consejo del Dios Altísimo. Los enfermos por sus propias malas decisiones. Ahorita estás cosechando lo que no hiciste cuando deberías haberlo hecho. Ahorita estás cosechando lo que hiciste que no deberías haber hecho, pero que lo hiciste por ignorancia, por insensatez, por imprudencia. Y ahí estás donde estás sufriendo y te sientes desesperado, desesperada, enfermo por tu propia mala decisión. Y luego vemos a aquellos en problemas repentinos de la vida, así como los marineros, que estaba tranquilo y de repente se soltó una tormenta. 4 tipos de personas, verso 4, verso 10, verso 17, verso 23. Qué rico el Salmo 107, ¿verdad? ¿Qué tienen en común estas 4 personas? Bueno, que todos en su angustia clamaron a Dios. Y yo quiero preguntarte hoy, quizá te has perdido y no sabes por qué. Dices, pastor, yo no sé por qué, yo trato de agradar a Dios, o no sé, me tocó esta vida, me siento en un desierto, me siento con hambre, estoy harto de mi situación que no se mejora, de mi escasez, me siento hambriento, sedienta. Quizá te has perdido y no sabes por qué. Y la pregunta es que si estás hambriento, perdido, sediento, exhausto, yo quiero decirte primero que nada que si tú no conoces a Cristo, que sepas que Dios te ama y que envió a Jesús para morir por tus pecados. Ven a Jesús,
hay un camino seguro y se llama Jesús. Y nadie puede llegar al Padre, a la eternidad, si no es por medio de Él. ¿Tienes hambre? Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que puede saciar el hambre espiritual, la falta de propósito que tienes en tu vida. ¿Tienes sed? ¿Estás sediento? Jesús le dijo a la samaritana en Juan 4:10 que el agua que Él da es un agua viva, es un agua que sacia. En Juan 7:38 dice Jesús que el que está en Él, de su interior, el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estaba hablando de la promesa de su presencia del Espíritu Santo en nosotros. En Mateo 11:28 Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque yo les daré descanso. Hermanos, a veces estamos cansados, hartos de los problemas de la vida. Y ya conocemos de Jesús, somos cristianos. Muchos de nosotros hemos experimentado el venir a Jesús y encontrar ese descanso, pero la vida no para. Hay accidentes, hay escasez económica, perdemos trabajos, hay gente que nos traiciona, relaciones que salen mal, perdemos familiares que amamos, dolor, enfermedad, sufrimiento, muerte, problemas, pleitos familiares, y necesitamos descanso. Y a veces el descanso es un proceso, porque no es como que te estás peleando en la casa y hay gente que ya está harto de eso. Es más, quieren quedarse en el trabajo más horas y no quieren llegar a casa, porque sabe que llegan y es una lista de problemas y quejas y pleitos y no saben qué hacer para salir del hoyo en el que están. La verdad es de que ese tipo de problemas necesitan un proceso. Necesitan la ayuda de Dios, necesitan sabiduría y necesitas que tú y la otra persona pongan de su parte. Cristo nos da descanso, pero lo que hay que hacer, el primer paso es, en nuestra angustia, ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor. Te aseguro que eso cambia todo. ¿Estás perdido? Clama y déjate encontrar. Pide dirección a Dios. ¿Estás atrapado en una prisión creada por ti mismo, por tus pecados? Hay gente que Satanás ha agarrado y ha destruido, les ha arrancado pedazos, vidas destruidas por el pecado. Dice en Lucas 4:18, Jesús dijo cuando entró a la sinagoga y abrió el libro de Isaías, en Isaías 61, leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido como el Mesías y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, que su corazón está roto, a proclamar libertad a los cautivos por el diablo, por el pecado, por la injusticia, a poner en libertad a los oprimidos. A eso vino Cristo. Si te sientes en una prisión, aprisionado por tus propios pecados, Jesús vino a hacerte libre. Y si ya conoces de Jesús y te has apartado, Dios puede recibirte y ayudarte para ser libre de la cárcel en la que te has metido. ¿Estás sufriendo por malas decisiones, resultado de negligencia, de ignorancia o de descuido? En su aflicción clamaron al Señor. Puedes clamar a Dios también, aunque haya sido tu culpa. Puedes clamar a Dios. Clama a Dios por ayuda. Pídele a Dios que te muestre si tu estilo de vida te está enfermando, te está llevando por un lugar que te vas a cosechar dolor, y haz cambios en tu vida. Haz cambios. Dile, Señor, comienza clamando a Él y dile, dame la sabiduría para corregir mis errores y mi negligencia, Señor. Necesito tu ayuda. Dice la Biblia que clamaron y Dios envió su palabra y los sanó. Y al final vimos las personas que hay problemas repentinos de la vida, y me puedo pensar en Jonás. En la Biblia, en el libro de Jonás, Jonás fue rebelde a la palabra de Dios. ¿Se acuerda del canto? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Y vino un pez muy grande y pum, se lo comió. Y Dios tuvo misericordia de él. Jonás se arrepintió en el pez. ¿Por qué terminó en el mar Jonás? Porque Dios le dijo, ve a predicar a Nínive, a Siria. Y él se fue a España, al lado contrario, lo más lejos posible de la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, ¿para dónde vas, hijo mío? Y lo agarró de las orejitas, se lo trajo de vuelta y terminó echado en el mar. ¿Por qué estaba Jonás en el agua? Por su propio pecado. Pero después vemos en el libro de los Hechos que Pablo está 2 años en prisión en Cesarea.
con un juez injusto que quiere sobornarlo para que le suelte dinero, y Pablo es inocente. Y entonces Pablo, como ciudadano romano, dice: apelo al César, no he hecho nada malo. ¿Quieres ir al César? Pónganlo con los prisioneros que van a ser juzgados a Roma. Y en medio camino, el barco donde va Pablo naufragia y termina en el mar, casi muriéndose. Por supuesto que Dios tenía su mano sobre Pablo, salva su vida. Y Pablo, mientras hacía la voluntad de Dios, terminó en el agua como náufrago. Y a veces eso nos puede pasar, hermanos. Estamos en un mundo de injusticias. Tenemos un cuerpo de carne y hueso que es frágil, un cuerpo que enferma, un cuerpo que muere, un cuerpo que se corta, un cuerpo que nuestras células no están exentas del cáncer. Y dijo Jesús: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Pablo, cuando fue apedreado en Listra, dijo algo muy importante, porque lo dieron por muerto y probablemente estaba desfigurado, ensangrentado, adolorido, hinchado hasta en sus huesos de las pedradas. Y dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Puede que estés buscando agradar a Dios o aún haciendo la obra de Dios y de pronto te encuentras en una tormenta, pero dice la Biblia: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que seamos fieles al reino de Dios hasta que Cristo vuelva, o hasta que el Señor diga: hasta ahí late tu corazón, hasta que expiremos nuestro último aliento y le digamos: Señor, tú me diste la vida, tú diste, tú quitaste, seas tú bendito por los siglos, Señor. Y porque diste tu vida en una cruz por mí, te identificas con mi dolor, con la injusticia, Señor, y te doy gracias porque tengo vida eterna en ti, porque tengo lo que el dinero, lo que el mundo, lo que la sociedad no puede ofrecerme, tú me lo diste, Señor. El día que cerramos nuestros ojos, podemos decir: Señor, recibe mi espíritu, Señor Jesús, como decía Esteban. Sin importar la causa, Salmo 107, todos pueden clamar al Señor independientemente de por qué están donde están. Y una vez que Dios nos libere, dice el Salmo 5 veces que den gracias al Señor por su misericordia. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Ha habido momentos en que tú clamaste? Así que no vayas, ya se te olvidó, porque somos bien ingratos. Pero en ese entonces para ti la vida se te iba y clamaste: Dios, ayúdame. Si Dios te ayudó, sé fiel al Señor, no seas ingrato. Sírvele, vive para Él, porque la eternidad se trata de Él. Vive para el Señor. Mira cómo termina el Salmo 107, hermoso cómo termina. Dios, Él transforma el desierto, donde no había agua, donde estaba sediento. Él transforma el desierto ¿en qué? En estanque de agua, y la tierra seca en manantiales. En ella hace morar a los hambrientos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice Jesús. Para que establezcan una ciudad donde vivir y siembren campos, planten viñas y recojan una cosecha abundante. Ahora, ¿sembrar campos cuesta o se siembran solitos? ¿Las viñas se plantan solas? ¿Las cosechas se recogen solas? Sin embargo, Dios nos ayudó a poder tener esas oportunidades. Clama al Señor y haz lo que te corresponde hacer. ¿Qué te corresponde hacer para salir de la angustia en la que estás? Lo primero que tienes que hacer es clamar al Señor. No importa las circunstancias, si es tu culpa, si es tu pecado, si es una bola curva que te tiró la vida, si es una tormenta inesperada, si es por tu negligencia, puedes clamar al Señor. Y mira cómo termina el Salmo. ¿Quién es sabio? ¿Quién es inteligente en la vida? El que tiene presente estas cosas que se dijeron en este Salmo y entiende el fiel amor del Señor. Que el Señor escucha a los que claman a Él y que es misericordioso y que no nos va a dejar solos. Tremendo Salmo. Hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a reflexionar en lo que escuchamos hoy. No sé qué es lo que te está causando angustia, pero la palabra de Dios dice: en su angustia clamaron al Señor y Él los escuchó y Él los sanó. En tu lugar dile al Señor cómo te sientes. Si ha habido ingratitud en tu corazón de situaciones en el pasado que Dios ha hecho por ti, pídele perdón y dile: Señor, gracias,
Bendito sea tu nombre, porque cuando yo clamé a ti en esta enfermedad, cuando yo clamé a ti, Señor, por mi familia, cuando yo clamé a ti, tú respondiste, Señor. Mi vida es tuya. Y si te encuentras ahora sufriendo, dile: Señor, necesito tu sabiduría, quiero clamar a ti, socórreme, Señor, en mi angustia, en mi aflicción, en mi tormenta. Quiero invitarte que si estás pasando una situación como alguna de las que se describió en este salmo, que hoy pases al frente, y le voy a pedir a mis hermanos, algunos de mis hermanos facilitadores que son líderes espirituales en la congregación, que pasen al frente y que puedan orar con nuestros hermanos. Si Dios habló a tu corazón, ven al frente y dile: Señor, necesito buscar de ti en mi aflicción, en mi angustia. Tú conoces mi dolor, mi situación. Ven al frente con confianza. Ven al altar de la presencia de Dios que está presente con nosotros. Padre, Señor, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos da esperanza, que nos hace identificarnos, Señor, con estas vivencias de 4 tipos diferentes de personas que se encontraron en una angustia y en una aflicción terrible, algunos por su propia rebeldía, otros por negligencia, otros, Señor, porque les tocó vivir una situación difícil de sus vidas, otros porque vino una tormenta inesperada. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel y bueno, porque podemos clamar a ti. Tu palabra dice que tus oídos están atentos a las oraciones de tu pueblo. Señor, hay momentos en que no sabemos la salida, no sabemos la respuesta. Y duele la respuesta, Señor, duele la situación y no sabemos cómo salir de ella. Pero tú sí sabes, Señor. Tú eres más sabio que nosotros. Tú sostienes la vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva eterna del Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, que todo lo conoce, todo lo sabe y todo lo ve. Señor, cuando nuestros ojos no te puedan ver, te pedimos que nuestro corazón pueda confiar en ti, a pesar del dolor y a pesar, Señor, de que no vemos la salida o la respuesta. Dios, tú eres un Dios misericordioso. Tú eres Jesús, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú eres el que permitiste que la mujer, Señor, que con flujo de sangre, que por años había gastado todo y no encontraba solución, tocara tu manto, Señor, y solo bastó tocar tu manto para ser sanada. Tú eres el Dios que le devolvió la vista a los ciegos. Te pedimos, Dios, que tú te manifiestes en tu gracia, en tu misericordia, toques corazones y vidas que claman a ti, que están en necesidad, Señor. Que perdones los corazones que han pecado contra ti y que han despreciado el consejo de tu palabra, del Dios Altísimo. Que ayudes a aquellos que por negligencia están hoy cosechando una vida con algo que les roba la paz, con situaciones difíciles y adversas. Que ayudes, Padre, a los que se encuentran en una situación triste que no esperaban en sus vidas. Señor, tú nos conoces por nombre a cada uno de nosotros. Tú sabes nuestras luchas, nuestras angustias y aflicciones. Clamamos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que tú te glorifiques, que contestes las oraciones y libres a mis hermanos de sus aflicciones, Señor. Y Padre, que como iglesia podamos aprender a ser una iglesia que depende de ti, que confía en ti, Señor, que vive para ti, que esperamos con paciencia tu respuesta, Señor, y que somos sabios y diligentes en hacer lo que nos corresponde, Señor, en obediencia a tu palabra y, Señor, siguiendo el camino de una vida sabia. Gracias, Señor, porque sabemos que hemos dejado nuestras cargas en ti, y tu palabra dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Por favor, guarda nuestros pensamientos y corazones. Danos tu paz aún en medio de la angustia y en medio del temor. Trae tranquilidad y paz, Señor, confianza en ti. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia.
Gracias, Señor, porque eres Dios bueno y fiel. Pedimos, Señor, que hoy, después de este canto, al final que vamos a cantar, nos despidas con tu paz, con tu presencia. Y Padre, que haya una diferencia en haber estado hoy buscando tu rostro y buscándote a ti, Señor. Comienza a obrar en nosotros. Sé glorificado, Señor, para que podamos darte gloria y darte gracias, porque tú eres bueno. Oramos, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.